Bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores, a la clase número 3 para ser agente inmobiliario con una formación, no diría que básica, diría que completa para operar, captar y vender propiedad sin ningún tipo de problema, ¿vale? En esta clase ahora soy, pues no sé de qué país soy, pero vamos a ver formularios, ¿ok? ¿Qué es esto de formularios? ¿Qué es eso? Bueno, si no estáis dentro de nuestra estructura de Sherman Properties, básicamente yo he diseñado una automatización, diría, y un mejor flujo de trabajo para los agentes inmobiliarios para poder trabajar de una forma pues bastante cómoda, diría yo. Así que, ¿qué he utilizado y qué estáis viendo? Vale, estáis viendo la plataforma de Tally. A lo mejor algunos ya la conocéis. Básicamente es una plataforma que te permite crear formularios. Existen muchas otras, ¿vale? Pero, bueno, yo llevo años utilizando Tally y me gusta mucho. Y lo que creé, pues como estáis viendo, son muchos formularios. Estáis viendo que registro de propiedad, registro de comprador, nueva captación, y ahora veremos qué es todo esto, ¿vale? Cuando veis entre paréntesis aquí pone de, aquí pone en, pues son los idiomas. Obviamente he creado 3 idiomas, he creado cada formulario, está en un idioma diferente. He puesto el inglés y en alemán, ¿vale? ¿Por qué? Primero, yo no hablo ni inglés ni alemán, entonces si nos llega un agente a nuestra oficina que solo habla inglés y alemán, yo no puedo atender a esta gente correctamente, pero mi socio sí, o la chica que tenemos en la oficina, pues habla inglés, habla rumano, habla francés, entonces no tenemos ningún problema en nuestra oficina con el tema de los idiomas, pero en mi caso, que solo hablo español, pues prefiero tenerlo ya todo creado y decirles, oye, tenéis esto ya en vuestro idioma, ¿ok? Y no hacer como de traductor para alguna cuestión que surja y demás. Así que vamos a enseñaros qué es todo esto, porque esto, bueno, para mí es fundamental. Ok, vamos con nueva captación. Aquí he puesto lo primero que tienes que contemplar como agente inmobiliario, que es en el momento que captas una propiedad, tienes que firmar el contrato, ¿vale? Ya sea en abierto o en exclusiva. Entonces, básicamente, yo le he dado acceso a nuestros agentes para que con una URL que ellos tienen, entran en este formulario y para cada propiedad, pues rellenan estos datos cuando captan una propiedad. Entonces, rellenan aquí su nombre completo del agente, ¿vale? Por ejemplo, fulanito menganito. Rellenan aquí su email, el del agente, obviamente, el DNI o el NIE y el tipo de captación. Básicamente, como estáis viendo, tenemos abierto por un lado y exclusiva por otro. Y estáis viendo también diferentes números, ¿vale? 4, 5 y 6, que esto corresponde a la comisión de la agencia. Entonces, obviamente, para muchas propiedades que sobre todo superan el 1.000.000 o 1.500.000, sobre todo más de 1.500.000 en adelante, se tiende a negociar porque el propietario no es tonto, lo sabe, sabe que no es lo mismo un porcentaje del 5% de una vivienda de 300.000 que de una propiedad de 2 millones, ¿vale? Entonces, como lo sabe, tiende a negociar hacia la baja. Aquí en Mallorca el estándar es que sea el 5% prácticamente en la mayoría de inmobiliarias de comisiones, ¿vale? ¿En qué casos se suele bajar? En el caso que os acabo de decir, en propiedades que superan ese 1.500.000 en adelante y el propietario tiende a negociar a la baja. Nosotros menos de un 4% no aceptamos, ya que hacemos bastante inversión en publicidad, en meta ads y demás, y no nos merece la pena bajar del 4%. Estamos dispuestos a negociar con ese tipo de propiedades hacia la baja, pero nos quedamos ahí, ¿vale? El 5% en su gran mayoría lo hacemos en abierto, ¿vale?
y en alguna que otra exclusiva. Depende de la propiedad, ¿vale? Del valor, como os decía. Porque nuestra exclusiva, o sea, nosotros normalmente en exclusivas siempre trabajamos al 6%. Esto básicamente es porque tenemos muchos servicios y hay en particular 2 de ellos que diría que muy pocas inmobiliarias a nivel nacional, o sea, en toda España, ofrecen. Sobre todo uno de ellos, que es para mí fundamental para pagar cualquier tipo, o sea, para hacer la transacción en arras, sí, pero la principal que nosotros hacemos es que trabajamos con Hausum y básicamente pagamos un arquitecto para que haga un informe exhaustivo antes de comprar la propiedad del comprador, ¿vale? Entonces es por eso que nosotros trabajamos así de esta manera. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho ahora en todo eso. Vamos con lo siguiente: nombre del propietario, email, número de teléfono, el DNI, NIE o CIF, porque la casa puede ser de una propiedad, ya no solo de un propietario como persona física, sino que puede ser de una empresa o de una entidad, ¿vale? Entonces que por eso también puse aquí el CIF. Luego, siguientes datos de la propiedad, precio de venta, referencia catastral y la dirección completa. Y luego si estaría dispuesto el propietario a grabarse para redes sociales, sí o no. Esto es para que yo sepa, o quien vaya a filmar, si podemos hacer alguna que otra estrategia de ventas para, o sea, hacer vídeos en redes sociales con el vendedor, ¿vale? Hay diferentes estrategias en el mercado. Yo es porque he cogido muchas referencias de Estados Unidos y me estoy fijando mucho en ese mercado y por eso también puse esto aquí. Entonces, básicamente nada, siguiente, enhorabuena gente por tu nueva captación. Ahora mismo todos estos datos se guardan en nuestro CRM, que estoy utilizando el CRM de Airtable. No estoy operando como muchas inmobiliarias operan, que están usando Inmovilla y otros CRMs inmobiliarios que te permiten automatizar lo que es la subida a portales. Está muy bien, no lo critico. A mí particularmente no me gusta. Y os digo por qué. Porque no tenemos el control total y el acceso abierto a nuestros datos de propiedades y todo lo que es nuestra estructura. Si por ejemplo Inmovilla, que es el más usado aquí en España, ese CRM falla o pasa cualquier cosa o hay algún hackeo con Inmovilla o yo qué sé, todos vuestros datos los tenéis ahí dentro, ojo, cuidado, ¿vale? Y es por eso que yo decidí crear una hoja, bueno, ahora la veréis, taparé ciertos datos. Bueno, os voy aquí, mira, os voy a enseñar esto, ¿vale? No os voy a enseñar mucho más, esto lo podéis ver, ¿vale? Porque son los enlaces directos a todos estos formularios que nosotros tenemos. Pero básicamente sería, aquí yo he creado como una hoja, ¿vale? Como una estructura de administración, formularios, agentes que tenemos en gestión, las propiedades que nosotros tenemos, los filtros de visita. Cuando un cliente rellena un formulario de filtro de visita, que ahora lo veremos, se guarda todo aquí. Propietarios, pues básicamente todos los propietarios que tenemos, los compradores inversores que tenemos aquí guardados, los colaboradores, los nuevos agentes, si estamos haciendo campañas de captación de nuevos agentes como estamos ahora mismo buscando a nuevo personal, y la lista negra pues básicamente es aquella lista en que nosotros tenemos a agentes, a personas, a incluso inmobiliarias que hemos visto que han operado muy mal y con malas praxis y las metemos aquí para saberlo y no trabajar más con ellos, ¿vale? Entonces, básicamente creé toda esta estructura y este básicamente es nuestro CRM al que yo tengo conectado inteligencia artificial. Sí, a Inmovilla, que yo sepa, no puedes conectar un chatbot, o sea, con un asistente personal, algo que controle 100% tu CRM. Entonces, básicamente, pues yo soy experto en inteligencia artificial también, más allá de ser agente inmobiliario y marketer digital, pues hace 3 años, 4 años empecé en esto de la inteligencia artificial
y pues tengo mucho conocimiento de ello. Entonces yo lo que he instalado dentro de toda la estructura de Sherman y que cada vez estoy automatizando más procesos es la base es tener una buena organización, porque de nada sirve implementar inteligencia artificial en tu negocio si no tienes unas bases de orden o de organización en tu empresa. He visto desastres en empresas, o sea, he visto clientes que tienen un montón de pupurri en su empresa, que no saben dónde está cada cosa, tienen un montón de cuentas creadas de... bueno, no me quiero enrollar mucho en este vídeo de eso, pero es importante que os digo esto tanto como agentes inmobiliarios como agencias inmobiliarias, en que tenéis que tener organización dentro de vuestro negocio. Si eres agente inmobiliario y estás viendo esto, eres tu propio negocio. Tú te pones tus horarios, tú te pones tu organización, cómo vas a trabajar, cómo te vas a organizar. Entonces, os digo todo esto porque es importante organizarse, ¿vale? Vale, espérate que me he liado. Vamos aquí a la nueva captación. Entonces, esto se manda y yo lo que voy a implementar próximamente es que se genere automáticamente el contrato y le devuelva a la gente el contrato automáticamente complementado con los datos que ya ha metido aquí, y para que lo firme directamente el propietario por firma digital y ya está, ¿vale? Es mucho más cómodo. Luego, registro de propiedad. Una vez que se capta y que se tiene que firmado el contrato, el agente ya está allí para rellenar todos los datos de la propiedad, ¿vale? Entonces yo puse esto y es vínculo con la propiedad. ¿Eres agente de Sherman o eres un colaborador? Un colaborador que, como os dije en el primer capítulo, es que tenemos un contrato para colaborar con otras agencias. Y si esas agencias nos quieren ceder cierto inmueble para promocionarlo o publicarlo en nuestra web o redes sociales, pues tiene que ir a este formulario y pinchar en colaborador, ¿vale? Tipo de operación, venta o alquiler, pues venta. Seguimos por aquí, nombre completo del agente Sherman o nombre completo del colaborador, vamos a nombre completo del propietario y luego DNI, NIE o pasaporte. Luego, ubicación y tipo de propiedad, pues tenemos aquí el precio de venta, precio de alquiler, superficie construida, metros cuadrados, año de construcción, referencia catastral, dirección completa, etc. Por cierto, no os lo dije en el anterior episodio, pero la referencia catastral, pues básicamente se va aquí a sede catastro, ¿vale? Se pincha aquí y ya lo tenemos aquí, ¿vale? Para ir al catastro, pues básicamente tú pinchas aquí y puedes ponerlo por referencia catastral si la supieras. Si no, yo muchas veces pues lo que uso es pues poner aquí, por ejemplo, Albacete, seleccione municipio, Albacete, la vía, pones aquí la calle, tal, y le das a datos y te saldrían los datos, ¿vale? Con la referencia catastral y demás, ¿vale? Es bastante sencillo, es una cosa que no he enseñado, pero bueno, ahí ya os va, ¿vale? Para sacar la referencia catastral. Dirección completa de la propiedad. Luego, tipo de propiedad. Pues aquí yo tengo puestas todas estas. Puede haber algunas otras, ¿vale? Pero yo he puesto bajos, si es un piso, si es un ático, si es dúplex, casa de pueblo, casa, finca rústica, villa, mansión. Bueno, aquí los estáis viendo todos, ¿ok? Bajamos para abajo, especifica que otro tipo de propiedad. Bueno, esto está apagado, como veis, porque sería cuando le dan a otro, sale esta opción, que por sí no sale a la vista, pero si le dieran a otro, pues saldría en plan, oye, especifica qué otro tipo de propiedad te estás vendiendo, ¿vale? Luego, estado de propiedad, pon construir, obra nueva, seminueva o a reformar. Creo que no hace falta que indague mucho más, simplemente quiero hacer un vistazo rápido de todo lo que sale en los formularios para que tú como agente sepas qué es lo que se tiene que contemplar en cada paso de una operación inmobiliaria, ¿vale? En este caso es en el registro de una propiedad. Si tiene o no certificado de calificación energética, porque es posible que ya lo tenga, y si es que no, pues no. Identifica la calificación, pues en el caso de marcar que sí, pues pones A, B, C, D, etcétera, ¿vale? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántos números de baños tiene? Si la propiedad está ocupada, ¿vale? Si es que sí por el propietario, si es que sí por inquilinos o si es que sí ilegalmente, ¿vale? Si son ocupas, básicamente, o no, o si está vacía, ¿vale? Esto básicamente es una referencia interna que no exponemos
por seguridad, pero es importante saberla internamente como inmobiliaria, ¿vale? O como agente. Características especiales, bueno, pues aquí yo puse si está amueblado, si tiene calefacción, aire acondicionado, etcétera, ¿vale? Si tiene un cine en casa o si tiene un spa, etcétera, ¿vale? Seguimos bajando y nada, aquí todo esto está oculto, ¿vale? Porque serían, pues si seleccionas que tiene parking, pues aquí te saldría cuántas plazas tiene el parking. Especifica qué otras características especiales tiene cuando le das a otros, recordar, ¿vale? Si le pinchas a piscina, pues te saldría aquí cuánta superficie tiene la piscina, en cuántos metros cuadrados, ¿vale? Si pinchas que la propiedad tiene terreno, oye, ¿cuántos metros cuadrados tiene de terreno? Y así con todo, ¿vale? Orientación principal, esta es la orientación que tiene la casa, la más buena obviamente es la sur, que es por donde le da más iluminación durante más horas del día a la casa, o sea, donde más horas de sol tiene la casa y donde más luz entra, básicamente, ¿vale? La peor sería obviamente, pues lo contrario, el norte, y es normal que veáis que las casas siempre tienen o sur o suroeste o incluso este, ¿vale? Es raro que tengan una de las otras, puede ser que las tenga, me he encontrado también muchas así, pero que sepáis esto, ¿vale? La propiedad dispone de cédula de habitabilidad, sí o no, y luego pues pasarían otros datos así seleccionas que es un local o si es una nave o si es una oficina, pues que saldría todo esto. ¿Qué actividad comercial tiene? ¿Vale? Si es alojamiento, si es restauración, si es una farmacia, si es un bar, etcétera. E indica qué otra actividad comercial, si le dan a otros, qué ubicación prefiere, o sea, que tiene, si está ubicada en un centro comercial, si está a pie de calle, si está en una planta superior, si está en un sótano o en una entreplanta, etcétera, ¿vale? Características especiales, en el caso de local, oficina, nave, etcétera, si tiene baños accesibles al público, si hace esquina, salida de humos, etcétera. Y nada, y complementarías este formulario y ya está, ¿vale? Siguiente formulario, registro de comprador inversor. Pues sinceramente esto es para los agentes nuestros que, bueno, obviamente en este mundillo conoces a mucha gente y si te sale algún comprador que está buscando alguna vivienda o algún inversor, pues lo rellenas en este otro formulario. Pues lo mismo, datos, tipo de comprador inversor, si es particular de uso propio o si es un inversor individual o si es una empresa, una entidad como un fondo o algo así, ¿vale? Objetivo principal, comprar para vivir, comprar para alquilar, larga estancia. Esto tú es para saber luego si le puedes ayudar tras realizar la inversión, ¿vale? Entonces por eso puse todo esto. Experiencia en bienes raíces, si es su primera compra, si ya lleva una o dos propiedades compradas, etcétera. Plazo de compra, si es inmediato, si quiere comprar en menos de 3 meses, si es a corto plazo, etcétera. ¿Qué opina de vivir en un inmueble sin ascensor? ¿Es imprescindible que disponga de garaje? ¿Viviría en una casa sin balcón, terraza o jardín? Escribe tus 3 razones, o sea, escribe tus 3 zonas preferibles donde te gustaría vivir. ¿Hay alguna zona en la que no quiera vivir? ¿Qué es lo que más ilusión le haría que tuviera su casa nueva? Todo esto es para tú hacer un perfil muy detallado de ese comprador o de inversor para presentarle propiedades que encajen a la perfección con sus condiciones, ¿vale? Y que no luego te ponga alguna excusa de, esta propiedad tiene esto. Oye, no, tú me pusiste en el formulario que querías esto, esto y esto y te he presentado una propiedad que cumple las condiciones, ¿vale? Es sobre todo para no perder el tiempo y que él mismo tenga claro qué está buscando, ¿vale? Y sobre todo tú como profesional saberlo. Estado de la propiedad, nueva, seminueva, por construir, para reformar o le da igual, es indiferente, ¿vale? Propiedades de interés, bueno, aquí seleccionaría pues las que él quisiera, lo que está buscando. Presupuesto máximo, superficie total, año mínimo de construcción, número de habitaciones, número de baños, características especiales, si quiere alguna, y nada, actividad comercial. Esto es para, pues, si selecciona que está buscando un garaje, un negocio, pues aquí marcaría lo que quisiera, ¿vale?
ubicación, etcétera. Bueno, esto va básicamente en lo que hemos visto antes. Vamos con lo siguiente, que sería esto es una candidatura a Sherman Properties. Si estás interesado en ser nuestro agente o trabajar para nosotros, pues básicamente este es el formulario que deberás de rellenar, que básicamente es nombre completo, email, número de teléfono, licencia inmobiliaria activa, si la tienes o no, años de experiencia en bienes raíces y nada, si dices que no, o sea, si aquí marcas que no, pues te saldrá esta opción de años de experiencia en ventas o atención al cliente. Lo mismo, en qué áreas tienes experiencia, si marcas que tienes licencia inmobiliaria activa, pues te saldrá, es exacto, años de experiencia en bienes raíces. Si marcas uno en adelante, te saldrá esto, ¿no? En qué áreas tienes experiencia, residencial, comercial, propiedades de lujo, terrenos y fincas, etcétera, ¿vale? Y si tienes vehículo propio, disponibilidad laboral, qué idiomas dominas y si estarías dispuesto a grabarte y anunciarte en redes sociales. Y nada, y por último añade una foto tuya aquí abajo, ¿vale? Este, pues básicamente, pues sería como una especie de tu currículum. Hay mucha gente que no tiene el currículum actualizado, entonces esto es una vía mucho más rápida de, oye, complementa tus datos aquí y sabemos que están actualizados a día de hoy y no te ponemos trabas para, hoy tengo que hacer el currículum, no sé qué. Oye, tienes esto, lo rellenas rápidamente y tengo una noción básica de para hacer un filtrado, pero sobre todo el único filtrado realmente que hago, ya os digo, es si pinchan aquí a que sí o que no. O sea, si queréis grabaros para redes sociales, sí o no. Obviamente no quiero... contemplo el perfil, ¿vale? Y es más, luego en la entrevista se detalla, pero quiero que todos nuestros agentes se filmen para redes sociales, o sea, que estén dispuestos a grabarse y anunciarse en redes sociales, porque yo sé que es más rápido de vender a través de redes sociales. Entonces, este mundo es muy complejo y es muy tedioso, sobre todo el primer año, cuando empiezas en este mundo, nadie te conoce. Lo primero que te recomiendo hacer si estás pensando en ser agente inmobiliario, y tal vez sea porque me estés viendo en esta formación, y por eso he decidido he decidido mostrarla en YouTube de forma pública. La iba a poner en privado para solo nuestros agentes, pero quiero ayudar a muchos otros agentes a operar bien, porque en este mundo durante muchos años, al menos aquí en Mallorca, se ha operado mal, con malas praxis, y quiero cambiar eso, ¿vale? Quiero formar bien a mucha gente de forma pública y de vez en cuando subir algún que otro vídeo para formar, ¿vale? Entonces, ¿estarías dispuesto a grabarte a redes sociales? Pues os aconsejo que sí, ¿vale? Si queréis vender más, porque todo deseo de todo agente inmobiliario es vender al menos una propiedad cada mes. Y eso se va a conseguir mucho más rápido si te anuncias en redes sociales, si subes vídeos de forma orgánica, y vas a conseguir hacerlo de una manera mucho más rápido si haces anuncios en Meta Ads, ¿ok? Vale, siguiente formulario, filtro de visita. Ya tenéis esa propiedad captada y este es un filtro de visita para aquellas visitas, valga la redundancia, ante aquellos posibles compradores, ¿vale? En el momento que la propiedad se publica en portales inmobiliarios, en la web propia de la agencia y en redes sociales, van a llegar leads. ¿Qué es un leads? Pues los leads son todas aquellas peticiones de posibles compradores para comprar tu producto o servicio. Entonces, básicamente, pues lo publicamos en Idealista, hay algún interesado, nos llega el email y hay que contactarle. Entonces, normalmente, ¿quién le contacta? Le contacta el agente que lleva esta propiedad. Básicamente el flujo es muy sencillo. Se publica la propiedad, llega el email a la agencia y la agencia ve ese email y dice: esta propiedad pertenece a Laura,
se le pasa el email a Laura o una captura o, oye Laura, ha entrado este lead, y se le pasa los datos a Laura de número de teléfono y o email de ese lead que ha entrado, ¿vale? Y Laura coge y llama o le escribe por WhatsApp, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer Laura en este caso? Pues Laura lo que tiene que hacer es, si trabaja para nosotros Laura, es mandarle un filtro de visita que sería este formulario. ¿Por qué? Porque me he encontrado en este mundo muchas situaciones en las que os aconsejo no tener nunca, porque vais a perder mucho el tiempo, y os aconsejo mandar este formulario. Os explico, me he encontrado, os pongo un ejemplo, me encontré una pareja una vez, un chico y una chica jóvenes, que estaban buscando comprar una casa teniendo un capital entre los dos de 6.000 euros. Entonces, ¿qué les dije? Mira, estáis perdiendo el tiempo, no vais a comprar ninguna, y es más, me sabe muy mal que nadie os haya informado si habéis hecho, porque venían de hacer un montón de visitas, llevaban como 3 meses buscando y nadie les avisó que no podían comprar. Entonces, por desgracia, esto pasa mucho, y si alguien se niega a rellenar esto o a mandaros el DNI o a mandaros cualquier tipo de dato, es una persona que no quiere comprar. Una persona que realmente quiere comprar una casa os va a dar lo que le pidáis, porque vosotros sois los profesionales y tenéis que creéroslo. Porque si alguien viene y dice, no te voy a dar mi DNI, oye, somos una empresa seria, no quiero perder mi tiempo y quiero saber si tú vas en serio para comprar esta casa. Voy a necesitar que me des tu DNI o tu NIE para poder registrarte correctamente y ver que vas en serio. Entonces, tenéis que operar bien para no perder el tiempo, porque en este mundo es muy fácil despistarse y perder mucho el tiempo, pero si vais pum, 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 si vais directos y tiro al plato, tenéis una metodología que no debéis de fallar, ¿vale? Así que este filtro de visita, básicamente, yo hice esto para que lo rellenase el propio comprador o el inversor, quien sea, ¿vale? Quien compre la propiedad, no el agente. Esto lo rellena la visita a distancia, desde su casa, ¿vale? Porque no quiero que los agentes tengan ese constantemente que pensar, hostia, ¿qué le pregunto? Que no sé qué. No, todo está automatizado. Una vez ese posible comprador rellena todo esto, se registran los datos, todos estos datos, en el CRM que os he enseñado antes, ¿vale? Entonces, básicamente, nombre completo, teléfono, email, DNI, NIE, pasaporte, precio de la propiedad a visitar, aquí introducirían el precio, método de pago preferido, crédito hipotecario, efectivo, transferencia bancaria, mixto, si quieren pagar un poco pues en efectivo y hacer una transferencia, o piden también un crédito hipotecario de parte de la propiedad. Si quieren pagar con Bitcoin o USDC, estos son criptomonedas, ¿vale? Que sepáis que es factible comprar una casa en España y en cualquier otro sitio normalmente, sí, con criptomonedas, incluso con acciones, ¿vale? Imaginaos que tenéis, yo que sé, 1000 acciones de Apple. Pues si el comprador, o sea, si el vendedor acepta como forma de pago esas acciones de Apple, pues se puede hacer, obviamente, ¿vale? Eso tiene un valor, que lo sepáis. Y es más, os digo una cosa, si queréis pedir una hipoteca y tenéis unas inversiones hechas, por ejemplo, en oro, en plata, en acciones, en cualquier lado, que sepáis que, por ejemplo, si vais al banco y pedís una hipoteca y decís, oye, doy como entrada mis acciones o pongo como aval mis acciones de Apple, que tengo 500, que tengo X, o de Google, o de lo que queráis, ¿vale? Que sepáis que el banco lo va a aceptar normalmente, porque es una forma, eso tiene un valor de una gran empresa. Ahora, no le vayáis con unas acciones de una empresa de fulanito de tal que el banco no conoce, pero si normalmente tenéis acciones
o tenéis invertido en fondos indexados o en cualquier sitio de estos, dais como entrada, o sea, como aval esas acciones, ¿vale? Como entrada, se puede hacer, ¿vale? Compra solo en compañía. Bueno, si compra solo o si es una pareja y quiero comprar pues los dos juntos, porque la hipoteca pues tal vez se pida conjuntamente, se puede hacer. ¿En qué punto te encuentras con la financiación? Pues en el caso de que seleccionen aquí que crédito hipotecario, ¿vale? O que le den aquí mixto y transferencia a crédito hipotecario, pues le saldrá estas opciones, ¿vale? Pues no he consultado con ningún banco todavía, he hablado con bancos, pero no tengo nada aprobado por escrito, ya tengo una preaprobación o estudio financiero hecho, compro al contado, no necesito hipoteca, necesito vender mi casa para poder comprar. En esta opción está puesta a posta, ¿vale? Necesito vender mi casa para poder comprar una. Porque ese tipo de perfiles, que también hay muchos, que son una o dos personas que están buscando casa para comprar porque quieren hacer un cambio de vivienda y lo primero que hacen es ir a hacer visitas. Y una vez que encuentran una que les guste, entonces es cuando empiezan a vender su casa o la operación está en marcha al lado de su casa. Esto os aconsejo no realizar una visita con este tipo de propietarios o compradores, como lo veáis. ¿Por qué? Uno, si ellos les gusta esa propiedad y quieren hacer una reserva, primero lo que tienen que hacer es vender su casa. Si no, no pueden comprar. Entonces, tú vas a bloquear visitas o vas a firmar unas arras con el propietario. Obviamente el propietario tiene que entender y aceptar la situación de estos posibles compradores. Y es más, el perjudicado aquí suele ser el propietario que está vendiendo la casa. O sea, la casa que tú tienes en gestión, si acepta esas condiciones, es muy perjudicial para él porque no se asegura que la casa de estos posibles compradores se venda, ¿vale? Entonces, yo a los propietarios no recomiendo hacer ese tipo de operaciones o que acepten ese tipo de propietarios porque no podemos esperar a que se venda una propiedad que no sabemos cuánto va a tardar en venderse. Entonces, aquí lo correcto sería, cuando marcan esta opción, sería hablar con estas personas, tú eres agente inmobiliario, les llamas y les dices, oye Felipe, he visto que estás buscando casa, pero que tienes tu casa a la venta y que necesitas venderla para poder comprar. ¿Qué te parece si nos tomamos un café y te ayudo y te aconsejo cómo operar de forma factible y de la forma segura y más rápida posible para que esto que tú quieres se haga correctamente? Porque ahora mismo no lo estás haciendo bien. Entonces, yo lo que hago es juntarme con Felipe y comentarle que así no puede estar. O sea, no puede perder el tiempo en buscar una casa que no le guste, o sea, que cuando le guste no pueda comprarla al momento, ¿vale? Y normalmente el propietario se echa para atrás y tú no puedes tener una bloqueada, una transacción durante mucho tiempo sin saber si se va a vender o no. Entonces, básicamente tú aquí lo que haces es aprovechas la situación para ayudar a Felipe a vender su casa. Obviamente si Felipe quiere. Entonces, tú como profesional sabes que tienes un activo que Felipe quiere, que le ha gustado, y le dices, mira Felipe, ¿qué te parece si yo te ayudo a vender tu casa? Y como yo tengo este activo, la operación va a ser mucho más rápida. A la hora de vender tu casa, vienes a esta, hacemos la reserva, se hacen las arras y es un win-win, ¿vale? Felipe gana de una forma que trabaja con un solo agente y sabe que el contacto solo es contigo y se hace de forma más rápida, ¿vale? Y tú no pierdes el tiempo en atender a visitas inmobiliarias que tienen que vender su casa para poder comprar. Entonces es una tontería porque no pueden comprar ese activo. Es como si tú mañana te vas a, yo qué sé, comprar el próximo iPhone, ¿vale? Y no tienes dinero para poder comprarlo, ¿vale?
O sea, tú dirías, pues pide una financiación. Eso sería pedir una hipoteca. Pero no sería lo mismo porque para pedir esa hipoteca, tú no quieres pedir una hipoteca. O sea, no quieres ni pedir financiación, ¿vale? Para comprar ese iPhone, ni tienes el dinero. Y es como, oye, pues tengo que vender mi Mac, ¿vale? Tengo que vender mi Mac para poder comprarme ese iPhone. Pero primero tienes que vender tu Mac para poder comprarlo, ¿entiendes? Si no, no puedes comprarlo. Es muy sencillo de comprender. En una propiedad es lo mismo. Y cuando le explicas esta situación, con ejemplos más de calle, a las personas, a esos compradores, lo entienden perfectamente. Y no he tenido ningún problema. Es más, lo agradecen que sea tan sincero y tan directo. Vamos a lo siguiente. ¿Qué porcentaje del precio de la casa necesitas que te preste el banco? Estándar, hasta el 80% del valor. Un alto entre el 80 y el 90. Muy alto, necesito el 100% del valor de compra. Máximo, necesito el 100% más gastos. Si pinchan aquí, descarte, ¿vale? Incluso aquí también, casi, ¿vale? Habría que estudiar esta operación, ¿vale? Si necesitan el 100% del valor de compra. Esto no es tan bonito como lo que muestran por la televisión, anuncios o lo que veis por redes sociales de que, prestan el 100%, no es tan sencillo de conseguir ese 100%. Tenéis que tener ciertos requisitos, normalmente pues ser funcionarios, ser un perfil muy bueno para el banco para que os preste el 100%, ¿vale? Es complejo de que os otorguen el 100%, ya siendo un buen perfil de funcionario, lo más normal es que te presten el 90%, ¿vale? Pero si no eres funcionario, vas a tener el 80%, ¿vale? Depende de qué banco, el 85%, depende, ¿vale? Pero que sepáis esto, es muy importante. Y nada, ¿qué situación laboral tienes? ¿Vale? Pues cada vez que pinchan aquí, pues les pregunto qué situación laboral tienen, en qué rango se sitúan los ingresos netos mensuales y si tienen préstamos activos actualmente. ¿Por qué les pido todo esto? Básicamente para hacer, tengo conectado, es más, aún me falta hacer un par de terminaciones, de conectar una inteligencia artificial que analice la situación de esta persona para saber si puede pedir una hipoteca o no. Porque tengo este formulario también para ayudar a estas posibles visitas a conseguirles hipoteca. Sí, si tú eres comprador y estás viendo esto, te ayudamos a conseguir hipoteca con este formulario, ¿vale? Así que yo lo que hago es estudiar el caso y de forma automática lo que quiero hacer en un futuro es que una IA coja eso y me diga, este cliente puede hablar con Santander, con Caixa, con BBVA, etcétera, y puede solicitar este tipo de financiación o puede llegar hasta el 90% o puede llegar hasta el 100%. Esto es lo que quiero hacer, ¿vale? Pero es para estudiar esto, por si preguntáis, hostia, pero ¿no se echan para atrás al ver esto y tal? Lo van a rellenar sí o sí, porque les estoy ayudando, ¿vale? No simplemente les estoy ofreciendo visitar una casa y ya está, sino aquí lo que están viendo es profesionalidad, que vais a dar más de lo que ellos piden. Y esto lo tenéis que demostrar y lo tenéis, y tenéis que hacérselo entender, que estáis aquí como profesionales para darles más de lo que piden. Y esta es la manera. ¿Cuál es el plazo para efectuar una compra? Inmediato, en los próximos 3 meses, en menos de 6 meses, a largo plazo, más de 6 meses. Cuando pinchan en a largo plazo más de 6 meses, también un poco suena a lo rojo, suena a la alarma, porque una persona que se toma tanto tiempo para comprar una casa, pues sabes que no vas a darle la misma prioridad que otros perfiles que están buscando ya, ¿vale? Que por desgracia o por suerte, depende de cómo lo mires, hay muchas personas que están buscando. ¿Cuánto tiempo llevas buscando? ¿Cuántas casas has visitado? ¿Has realizado alguna oferta por alguna propiedad que hayas visitado? Y cuéntanos brevemente cómo fue la experiencia. O sea, si han dado a que sí aquí, que han realizado una oferta, pero
siguen buscando casa es porque no se cerró esa operación. Entonces aquí les pregunto cuántos, que nos cuenten brevemente cómo fue esa experiencia, ¿vale? Y nada, y luego aquí abajo pues es lo mismo, pero por si compran en compañía. O sea, si le dan a compro en compañía, que son 2 personas, pues básicamente más o menos son las mismas preguntas, pero que designan aquí, ¿vale? Entonces nada, se rellenan el formulario, le dan a siguiente y nada, pues se rellena. Y el último formulario es el de colaboración inmobiliaria. Entonces, si eres una inmobiliaria que está viendo esto y trabajas en Baleares, que sepas que te voy a mandar este formulario para que lo rellenes y que nos digas qué tipos de colaborador eres, ¿vale? Si eres inmobiliaria, si eres constructora, si eres un agente inmobiliario independiente, si eres otra empresa, si eres autónomo o si eres un particular, ¿vale? Colaboramos con todo el mundo y según con quién colaboremos, pues ofrecemos unas condiciones u otras. Obviamente colaboramos al 50-50 con cualquier inmobiliaria y depende, pues como agente inmobiliario independiente, pues también, ¿vale? Depende de este agente inmobiliario qué caché tenga, que si no es nuevo, ¿sabes? O sea, varían muchas cosas, ¿vale? Y nada, introduce el CIF de tu empresa, la dirección fiscal y básicamente con todo esto pues se va a rellenar un contrato y te lo voy a enviar para que lo firmes digitalmente, ¿vale? Nada, hasta aquí la clase de hoy, que son todos los formularios que habéis visto, que es como quiero que trabajéis. Esto os lo digo a vosotros, a los agentes que estén debajo de nuestra estructura. Es una forma correcta de trabajar, de automatizar procesos y de guardar automáticamente todos los datos y no ir con libretas y buscando, porque aquí lo que os quiero es que vendáis una casa cada mes. Y para conseguir eso es ser ordenados, ser organizados, óptimos y ir a lo que tenéis que ir, que es a captar propiedades, a anunciaros en redes sociales y a hacer visitas inmobiliarias y a cerrar operaciones. O sea, todo lo que se pueda automatizar os voy a ayudar a que seáis mucho más eficientes, porque mi propósito es que vosotros cerréis una operación mensual. Así que nos vemos en la próxima clase y si has llegado hasta aquí, espero que te haya ayudado. Suscríbete y al final de esta formación os voy a dar un regalo, ya lo sabéis.